Aquella tarde de sábado en Querétaro, todo comenzó con el sonido de una notificación. No era mi teléfono, era el iPad de los niños. Llevaba semanas hablando de eso con mi esposa. Le había dicho varias veces: Valeria, hay que configurar algo para que los niños tengan acceso a las fotos del viaje de Oaxaca, para que las vean cuando quieran sin tener que pedirme el celular. Mateo, que entonces tenía 12 años, era el fotógrafo oficial de la familia. Le encantaba tomar fotos de todo, de los mercados, de los platillos, de los atardeceres, y Renata, con sus 9 años, quería ver una y otra vez las fotos del mar, las de los animales que encontramos en el camino. Era algo simple, una cosa bonita de familia. Valeria me dijo que ya lo había configurado, que había activado el álbum compartido en iCloud para que los niños pudieran ver las fotos desde su iPad sin pedirle permiso a nadie. Me lo dijo con esa sonrisa suya, esa que yo conocía desde hacía 16 años, esa sonrisa que significaba: ya está resuelto, no te preocupes. Yo le creí, como siempre le creía. El sábado por la tarde, Renata estaba sentada en la sala con el iPad en las rodillas. Mateo estaba junto a ella. Yo estaba en la cocina preparando un café de olla, escuchando el sonido familiar de la tarde, el ruido del televisor de fondo, los pájaros afuera en el jardín pequeño que tenemos, el olor a canela y piloncillos subiendo desde la olla. Era un momento normal, era un sábado perfecto, hasta que escuché que Renata llamó a su hermano con una voz rara. No era miedo exactamente, era confusión, era la voz de una niña que está viendo algo que no entiende. Mateo, ¿qué es esto? Me asomé desde la cocina sin apagar la estufa. Mateo estaba mirando el iPad con el ceño fruncido. Tenía esa cara que ponen los adolescentes cuando algo no cuadra, esa mezcla de incomodidad y de querer entender. No sé, dijo él, y tomó el iPad para verlo más de cerca. No sé por qué, pero algo en el tono de su voz me hizo apagar el fuego de inmediato. Me sequé las manos en el trapo de cocina y caminé hacia la sala. Cuando vi la pantalla del iPad, sentí que el piso se movía bajo mis pies. No eran fotos de Oaxaca. Lo que están por escuchar es una narrativa inspirada en experiencias reales, compartidas en foros y comunidades en línea, adaptada con fines de entretenimiento. Tomé el iPad con calma, con esa calma falsa que uno adopta cuando los niños están presentes y el mundo interior se está derrumbando. Le dije a Renata que eran fotos de trabajo de mamá, que a veces las fotos de los adultos se mezclan con las de los niños en la nube, que no era nada. Le dije a Mateo que fuera a su cuarto a hacer la tarea. Los dos se fueron sin mayor problema, aunque Mateo me miró de esa manera que tienen los hijos de 12 años, esa mirada que dice: sé que algo pasa, pero no voy a preguntar. Me quedé solo en la sala con el iPad. Las fotos no eran violentas, no eran algo que requiriera llamar a nadie de inmediato, pero eran íntimas. Eran el tipo de fotos que una persona le manda a alguien con quien tiene una relación que no es de amistad. Eran fotos que mi esposa le había enviado a alguien, y ese alguien las había guardado en su propio iCloud, y de alguna manera, por algún error de configuración que Valeria no había previsto, ese álbum compartido también incluía conversaciones en imágenes, fotos recibidas y enviadas, todo en un mismo flujo. Mi esposa había configurado el álbum compartido con la cuenta equivocada, o quizás con la cuenta correcta, dependiendo de cómo uno lo vea. Me senté en el sillón, donde normalmente me siento a ver el fútbol los domingos. Pasé foto por foto con los dedos temblando, aunque intenté que no temblaran. Había fotos de ella. Había fotos de un hombre al que yo no reconocí de inmediato. Había pantallazos de conversaciones donde los mensajes decían cosas que no necesito repetir aquí, pero que cualquier persona que haya vivido algo así puede imaginar perfectamente.
Había fechas. Las fechas eran lo peor. 16 años de matrimonio, 2 hijos, una hipoteca pagada a medias, un viaje a Oaxaca que yo había organizado como sorpresa de aniversario, y las fechas de esas fotos incluían la semana de ese viaje. Escuché el coche de Valeria entrando al estacionamiento. Había salido a hacer el súper. Escuché la puerta del carro cerrarse, escuché el sonido de las bolsas del súper, escuché sus llaves en la puerta. Todo sonaba igual que siempre. Todo sonaba exactamente igual que 16 años de sábados normales. Dejé el iPad boca abajo sobre la mesita de centro y fui a ayudarla con las bolsas. Esa noche no le dije nada. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, viendo el techo del cuarto, escuchando su respiración tranquila a mi lado. Valeria siempre dormía bien. Yo, en cambio, esa noche sentí que mi cerebro era un motor que no podía apagarse. Pensaba en Mateo, pensaba en Renata, pensaba en los 16 años. Pensaba en el viaje de Oaxaca, en las fotos de los mercados, en la cara de ella mirando el mar desde el hotel que yo había pagado con el aguinaldo. Pensaba también en el hombre de las fotos. A las 2 de la mañana, después de que Valeria llevaba horas dormida, tomé el iPad del cajón de mi mesita donde lo había guardado. Amplié una de las fotos donde él aparecía de frente, y entonces sí lo reconocí. Era Omar, el socio de negocios de mi cuñado Adrián. Lo había visto en quizás 4 o 5 reuniones familiares. Era el tipo que siempre llegaba bien vestido, que siempre tenía algo ingenioso que decir, que se llevaba bien con todos. Mi cuñado Adrián lo presentó hace como 3 años como mi socio en el negocio de importación. Valeria lo había saludado en esas reuniones como cualquier persona saluda a un conocido de la familia. Yo nunca noté nada, nunca vi nada que me hiciera sospechar, pero ahora estaba viendo todo lo que no había querido ver. Todo lo que habían ocultado muy bien. Guardé el iPad, cerré los ojos e intenté dormir. No pude, pero necesitaba tiempo. Necesitaba pensar con claridad antes de hacer cualquier cosa. Había aprendido eso de trabajar 20 años en una empresa constructora. Nunca tomes decisiones estructurales cuando el terreno está inestable. Primero evalúa, después actúas. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Casos de la Vida, narrado, y activa la campanita para no perderte ningún caso. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Seguí despertándome a la misma hora. Seguí llevando a los niños a la escuela. Seguí yendo al trabajo. Seguí comiendo en la misma mesa con Valeria, platicando de cosas sin importancia, respondiendo sus preguntas sobre el trabajo, escuchando sus historias sobre las compañeras de su oficina. Todo igual, todo completamente igual por fuera. Por dentro, yo estaba construyendo un expediente. No sé exactamente en qué momento tomé esa decisión. Supongo que fue cuando me di cuenta de que confrontarla de inmediato, con los niños en la casa, con mis emociones todavía en llamas, no iba a servir de nada. Ella iba a negar, iba a decir que eran fotos viejas, que no era lo que parecía, que yo estaba malinterpretando todo. Conozco a Valeria, la conozco desde que teníamos 23 años. Sé cómo funciona su defensa cuando se siente acorralada, así que esperé. Durante esa semana hice varias cosas. Primero, copié todo el contenido del iPad en un disco externo que tengo en el trabajo, en una gaveta con llave. No borré nada del iPad. Lo dejé exactamente como estaba, porque Valeria nunca lo revisaba. Ese era el iPad de los niños. Ella tenía su propio teléfono y su propia tableta. Segundo, hablé con un abogado. No con un amigo abogado,
sino con una abogada de familia, a la que encontré en un directorio. Alguien que no conocía a nadie en mi círculo. Le expliqué la situación de manera general, sin dar nombres, y le pregunté qué opciones tenía si decidía iniciar un proceso de divorcio. Tercero, empecé a revisar silenciosamente las finanzas. Esto último fue lo que me dio el segundo golpe. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar. Cada uno depositaba una cantidad fija al mes. Yo siempre había asumido que Valeria depositaba lo que acordamos porque nunca tuve razón para desconfiar. Pero cuando revisé los movimientos de los últimos 18 meses, vi que había retiros en efectivo que no correspondían a ningún gasto que yo conociera. No eran montos enormes, eran cantidades medianas, sacadas con cierta regularidad, en fechas que no coincidían con los pagos de servicios, ni con las compras del súper, ni con nada que yo pudiera identificar. 18 meses de retiros que sumaban en total una cantidad importante. No era el fin del mundo económico, pero era otro nivel de traición. Guardé los estados de cuenta en el mismo disco externo y seguí esperando. El momento llegó un jueves por la noche. Mateo y Renata estaban en casa de mi mamá, que los había invitado a dormir ese fin de semana largo. Era una de esas noches que antes me hubieran alegrado. Los niños fuera, la casa tranquila, tiempo para estar solos. Valeria había preparado una cena sencilla, frijoles de olla con tostadas y quesillo, algo que a los dos nos gustaba desde siempre. Tenía puesta la música que le gusta, esa mezcla de baladas viejas que escuchábamos cuando éramos novios. Comimos casi en silencio. Yo la miraba y ella no notaba que la miraba de manera distinta. No sé si eso me dolía más que todo lo demás, que no notara nada, que 16 años de matrimonio no le fueran suficientes para sentir cuando algo en mí había cambiado. Cuando terminamos, cuando ella empezó a recoger los platos, puse el iPad sobre la mesa. Lo puse abierto en la primera foto. Valeria lo vio de refilón mientras recogía su vaso, y en ese momento su cuerpo hizo algo que ninguna palabra hubiera podido hacer. Se detuvo completamente. No fue un movimiento dramático, fue una detención, como cuando alguien congela. Esa fracción de segundo donde el cuerpo sabe antes que la mente lo que está a punto de pasar. Después se volteó a verme. ¿Dónde encontraste eso?, dijo. No, eso no es lo que parece. No puedo explicarlo. Solo, ¿dónde lo encontraste? Los niños lo vieron primero, dije yo, en su iPad, el sábado pasado, cuando fui a hacerme el café. Algo en su cara cambió entonces. Ya no era solo el miedo de que yo lo supiera. Era otra cosa. Era el peso de que sus hijos hubieran visto algo que no debían ver. Vi ese golpe en sus ojos y supe que ese era el único que realmente la alcanzó. Se sentó. Yo no me moví. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que no se puede llenar con palabras, porque cualquier palabra se sentiría falsa. La música seguía sonando de fondo, una canción que habíamos bailado en nuestra boda, y por un momento pensé que si hubiera podido apagarla lo hubiera hecho, pero tampoco me moví a hacerlo. ¿Cuánto tiempo?, dije al final. No fue una pregunta, fue una afirmación que esperaba respuesta. Ella tardó. 2 años, dijo. 2 años, 24 meses. 730 días en los que yo me levanté junto a ella, en los que desayuné con ella, en los que vi con ella cómo Renata aprendía a leer y cómo Mateo entraba a la secundaria. 730 días de mentira. ¿Adrián sabe?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Nadie sabe, dijo. Los niños vieron las fotos, Valeria, y ahí fue cuando lloró. No antes, no cuando le mostré el iPad, no cuando le pregunté cuánto tiempo.
Lloró cuando le recordé que sus hijos habían visto algo que no podían desver. Y yo me quedé mirándola llorar sin moverme, porque en ese momento no tenía nada que darle. No tenía consuelo, no tenía rabia articulada, no tenía palabras de reconciliación. Solo tenía ese vacío frío que se instala cuando uno entiende que una parte de su vida fue construida sobre algo que no era real. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo amenazas. Eso quizás es lo que más sorprendió a la gente después, cuando algunos cercanos se enteraron que todo había sido tan silencioso, tan ordenado. Pero es que yo ya había procesado demasiado en esos días de espera. Ya había pasado por la rabia, por el miedo, por el dolor. Lo que quedaba era claridad. Y la claridad me decía que lo único que importaba en ese momento eran Mateo y Renata. Al día siguiente llamé a mi mamá y le pregunté si podía tener a los niños un día más. Ella, que no sabía nada, dijo que claro, que los niños estaban felices con ella. Después me senté con Valeria en la sala y le dije lo que había decidido. Le dije que iba a buscar un abogado para iniciar el proceso de separación, que íbamos a hacer todo de manera ordenada y legal, sin escándalos, sin involucrar a terceros innecesariamente, que lo principal en ese proceso iban a ser los niños, que si ella cooperaba de manera razonable, yo también lo haría, que si no cooperaba, yo tenía todo el material necesario para un proceso distinto. No lo dije como amenaza, lo dije como información. Ella no respondió de inmediato. Me miró con esa expresión de alguien que está calculando cuánto sabe el otro, tratando de entender hasta dónde llegaba mi conocimiento de la situación. Los retiros de la cuenta, dije entonces, también los tengo documentados. Eso sí la sorprendió, no lo esperaba. Eso es dinero mío, dijo, y noté que intentó que su voz sonara firme. Es de una cuenta conjunta, respondí. Mi abogada ya me explicó cómo funciona eso. Hubo otro silencio, esta vez más corto. ¿Qué quieres?, preguntó al final. Que esto sea lo más limpio posible por el bien de los niños, dije. Nada más. Los meses siguientes fueron difíciles en la manera en que son difíciles todas las cosas que valen la pena hacer bien cuando uno no tiene ganas de hacerlas. El proceso legal tomó tiempo. Hubo negociaciones, papeles, citas en la notaría, conversaciones que a veces terminaban en tensión y otras en algo parecido a la tristeza compartida de dos personas que saben que algo que construyeron juntos ya no tiene remedio. Valeria dejó de ver a Omar antes de que yo lo pidiera. No sé si fue porque le pedí que lo hiciera, o porque el peso de todo lo que había pasado fue demasiado, o porque simplemente la relación no sobrevivió la exposición. Esas cosas que funcionan en la oscuridad muchas veces no sobreviven cuando les da la luz. No lo digo con satisfacción, lo digo como un hecho. Mi cuñado Adrián se enteró. No fui yo quien se lo dije, fue ella misma quien tomó esa decisión, supongo que porque sentía que era lo correcto antes de que él se enterara por otra vía. Adrián y yo tuvimos una conversación larga una tarde en una taquería cerca de su oficina en Guadalajara, a donde yo había viajado por un proyecto de trabajo. Fue una de esas conversaciones de hombres que casi no tienen palabras, pero que dicen todo. Me pidió disculpas por algo que no era su culpa. Yo le dije que no tenía nada de qué disculparse. Los dos tomamos nuestros tacos de canasta en silencio un rato y después hablamos de los xolos y de la liga y de sus hijos. Ni modo. Así es la vida. Déjanos en los comentarios qué harías tú en una situación así. ¿Esperarías como yo o confrontarías de inmediato? Nos encanta leer sus puntos de vista. Con los niños fue lo más delicado de todo.
Mateo, que ya tenía 12 años, era lo suficientemente grande para entender que algo importante estaba pasando, pero lo suficientemente joven para que la manera en que se lo explicáramos pudiera marcar cómo lo procesara por el resto de su vida. Renata era más pequeña, pero los niños pequeños sienten mucho más de lo que uno cree. Sienten el clima de la casa. Sienten cuando los adultos están tensos, aunque sonrían. Sienten cuando algo en el aire ha cambiado aunque nadie les diga nada. Los senté con Valeria una tarde. Fue una conversación que habíamos acordado tener juntos, porque independientemente de todo lo que había pasado entre nosotros, los dos éramos sus padres y queríamos que esa parte la hiciéramos bien. Le dijimos que papá y mamá habían decidido vivir en casas separadas, que eso no significaba que dejáramos de ser su familia. Que los dos los íbamos a querer igual, que los íbamos a ver igual, que las cosas importantes de su vida iban a seguir igual. Mateo no preguntó mucho. Se quedó serio un momento y después dijo: ¿Puedo ir a casa de la abuela este fin de semana? Le dije que sí. Renata lloró un poco, y eso fue lo más difícil de todo, verla llorar y no poder decirle que era un malentendido, que todo iba a volver a estar bien como antes. Porque no iba a volver a estar bien como antes, y los niños merecen la verdad, aunque la verdad duela. Lo que sí les pude decir, y lo que era completamente cierto, era que ninguno de los dos era culpable de nada. Que los adultos a veces tomamos decisiones que tienen consecuencias, y que esas consecuencias no son culpa de los hijos. Renata me preguntó si íbamos a dejar de querernos. Le dije que una cosa era el amor entre pareja y otra el amor de papá y mamá por sus hijos, y que ese segundo amor no se termina nunca. Ella se quedó pensando un momento y después me abrazó. Ese abrazo valió más que cualquier cosa que hubiera podido decirle. Me mudé a un departamento en una colonia tranquila de Querétaro, a unos 20 minutos de la casa donde se quedaron los niños con Valeria, que fue parte del acuerdo. No es una colonia cara ni lujosa, pero es limpia y silenciosa, y tiene una panadería en la esquina donde venden conchas y cuernitos que me recuerdan a las que compraba mi mamá cuando yo era niño. Los fines de semana que me tocan con Mateo y Renata, a veces camino con ellos hasta esa panadería y les compro lo que quieran. Son los mejores momentos de mi semana. El trabajo siguió. Las facturas siguieron. La vida siguió, como siempre sigue, aunque uno en algún momento esté convencido de que no puede seguir. Fui a algunas sesiones con un psicólogo, algo que jamás hubiera hecho antes, porque en mi generación eso no se hacía. Fue útil. No resolvió nada por arte de magia, pero me dio herramientas para no quedarme atascado en la rabia ni en el resentimiento, para soltar lo que ya no tenía remedio y enfocarme en lo que sí. Hay cosas que aprendí de todo esto que no hubiera aprendido de otra manera. Aprendí que la confianza no es un estado permanente, sino algo que se construye y se cuida activamente. Que a veces uno da por sentado lo que tiene sin preguntarse si ambos lados del matrimonio están invirtiendo lo mismo. Que el silencio de los problemas no los resuelve, solo los aplaza. Que la dignidad no está en gritar, ni en vengarse con violencia, ni en hacer escándalos, sino en tomar decisiones ordenadas y firmes cuando la vida lo exige. También aprendí que el error de configuración de un álbum de iCloud puede cambiar tu vida en un sábado de café de olla. Todavía me da algo raro cuando pienso en eso. No exactamente humor, pero sí esa sensación de que la vida tiene sus propias maneras de poner las cosas en su lugar sin que uno tenga que forzar nada. Lo que estaba oculto salió a la luz por una equivocación técnica que nadie planeó. A veces pienso que si eso no hubiera pasado, ¿cuánto tiempo más hubiera durado?
¿2 años más? ¿5? ¿Hubiera llegado a descubrirlo de otra manera o hubiera envejecido junto a una persona que nunca fue completamente honesta conmigo? No tengo respuesta para eso, ni modo. Lo que sé es que hoy, con todo lo que pasó, me siento más en paz que en los últimos 2 años de matrimonio. Eso también es información. Omar, según me enteré tiempo después por Adrián, dejó la sociedad de negocios que tenía con mi cuñado. No fue algo que yo pedí. Fue una consecuencia natural de que todo saliera a la luz. Esas cosas que se construyen en la traición no suelen tener bases sólidas, y cuando el secreto desaparece, muchas veces lo demás también se derrumba solo. Valeria y yo tenemos una relación cordial, no amistosa, pero cordial. Hablamos cuando hay algo que resolver con los niños, nos ponemos de acuerdo en los eventos escolares, aparecemos juntos en las obras de teatro de Renata y en los partidos de fútbol de Mateo, sin crear tensión innecesaria. Es lo que se puede pedir cuando un matrimonio termina de esta manera, que los adultos sean capaces de separar sus asuntos de los hijos. No sé qué pasa por la cabeza de Valeria cuando nos vemos. No lo sé y ya no es mi trabajo saberlo. Hay una cosa que todavía me pregunto no con amargura, sino con genuina curiosidad. ¿Qué hubiera pasado si Renata no hubiera llamado a su hermano esa tarde? Si yo no hubiera escuchado ese tono de voz suyo, si hubiera estado en otro cuarto o si hubiera apagado la estufa tarde y llegado 2 minutos después. Quizás no hubiera pasado nada diferente por un tiempo más. Quizás el secreto hubiera sobrevivido otro año o 2. Quizás yo seguiría despertándome cada mañana creyendo que mi vida era lo que parecía. Pero también pienso que la verdad tiene una manera de encontrar su camino, tarde o temprano. Lo que se siembra se cosecha, como decía mi abuela. Y aunque uno no lo vea ni lo provoque, hay un momento en que las cosas ocultas buscan la luz por sí solas, como las plantas que crecen entre las grietas del pavimento. No piden permiso, simplemente aparecen. Esa tarde de sábado en Querétaro, en mi sala, con el olor a café de olla todavía en el aire, y mi hija de 9 años mirando una pantalla que no debería haber visto lo que vio, la verdad encontró su camino. No fue elegante, no fue justo para los niños. No fue la manera en que yo hubiera querido que pasara, pero pasó. Y yo, que siempre fui el tipo que paga sus deudas, que llega a tiempo, que cumple su palabra, que se queda hasta el final cuando algo vale la pena, finalmente aprendí que también hay momentos en que quedarse es más dañino que irse. Que soltar no es rendirse, que reconstruir desde cero, a los 44 años, con un departamento pequeño y una panadería en la esquina y 2 hijos que me esperan los fines de semana, puede ser el inicio de algo mejor que todo lo anterior. Échale ganas. Siempre se puede volver a empezar.